Te doy la bienvenida una vez más a este canal y en esta oportunidad estaremos preparando una receta donde el ingrediente estrella serán los frijoles. Un plato muy económico pero sobre todo delicioso. Te invito a que te quedes en el video y no te pierdas ni un solo detalle. Y el primer paso importante para esta receta es remojar los frijoles. Estoy utilizando una taza, aproximadamente durante unas 4 a 5 horas mínimo. Si es posible, los puedes dejar durante toda la noche para que te queden más deliciosos. Luego ponemos una olla en la estufa, agregamos aceite y vamos a incorporar media cebolla cortada finamente y 3 dientes de ajo igual cortados finamente. Aconsejo siempre retirar la vena verde para que te aporte un sabor muy sutil. Luego vamos a incorporar medio pimiento cortado en cuadritos y media zanahoria pequeña rallada. Movemos muy bien y sofreímos durante unos 2 minutitos aproximadamente. Pasado el tiempo vamos a incorporar una cucharada de paprika ahumada para que le dé un toque muy especial. Movemos todo muy bien hasta que todo esté bien mezcladito. Cuando ya tengamos todo bien mezclado, vamos a incorporar una taza de tomate triturado, tomate natural. Añadimos un poco de cilantro finamente cortado y reservamos la mitad. Movemos para que todo se integre. Y ahora sí vamos a incorporar los frijoles que están remojados y escurridos. Y es que la importancia de remojar los frijoles es que vas a acortar el proceso de cocción. Aunque no tengas una olla a presión y lo hagas en una olla normal, el proceso va a ser muy corto. Además de que los frijoles te van a quedar súper suavecitos por dentro, como con esa cremosidad demasiado buenos. Y ahora vamos a incorporar 2 tazas de agua. Puede ser caliente o puede ser agua al tiempo. Y aprovecho para invitarte a que si no estás suscrito, te suscribas por favor a este canal, actives la campanita para que no te pierdas las notificaciones cuando vuelva a subir videos. Ok, vamos a continuar. Cuando ya le tengamos el agua agregada, vamos a incorporar 2 hojas de laurel. Damos una pequeña movida y tapamos. Cocinamos a fuego alto durante aproximadamente 30 minutos. Cuando ya hayan pasado el tiempo y los frijoles estén suaves, vamos a incorporar la sal. Estoy añadiendo una cucharada y un cuarto aproximadamente. También añadiremos un poco de pimienta y el resto de cilantro que teníamos picado. Y así de fácil estamos haciendo un delicioso guiso de frijoles sin necesidad de que tengas carne, aunque si tienes carne puedes añadirle carne para elevar los sabores y en valores nutricionales también. Pero si no, esta es una comida muy deliciosa, muy económica que se come en la mayoría de hogares. Y bueno, mi último truco que les voy a compartir es añadirle un poco de plátano verde rallado, aproximadamente un cuarto de plátano para una taza de frijoles, que esta receta perfectamente pueden comer unas 5 personas o 4. Una buena cantidad, es muy saciante y muy deliciosa. Y lo que va a hacer el plátano es darle un poco más de espesor y un sabor increíble. Así es que ahí te comparto mi valioso tips para que cuando hagas un guiso de frijoles añadas ese truquito y ya verás lo delicioso que queda. Y para añadirle algo extra especial, me encanta que los guisos tengan como algo de picante, pero algo muy sutil. Para ello vamos a incorporar un toque de pimienta de cayena. Tapamos y ahora sí cocinamos a fuego lento durante unos 15 minutitos y el resultado es fenomenal, demasiado delicioso. Una receta económica que es muy consumida en la mayoría de hogares, además de ser muy saciante y por supuesto aprovechar todos los valores nutricionales que esta legumbre nos aporta.
Y bueno, mi gente linda, aquí te muestro el resultado. Es una receta muy fácil, muy práctica, que muy probablemente te animes a preparar en casa y disfrutar de estos frijolitos de una manera muy especial. Y así llegamos al final de este delicioso guiso de frijoles que perfectamente puedes acompañar con arroz, tortillas, aguacate, queso, crema. La verdad es una combinación que puedes hacer demasiado buena. Y agradezco tu valioso tiempo, gracias por ver este video y te recuerdo que si aún no te suscribes, te suscribas por favor y actives la campanita. Nos vemos en una siguiente receta. Adiós.